Hola, buen día. Les saludo con mucho afecto y cariño a cada uno de ustedes. Hoy, en esta catequesis semanal, les quiero hablar sobre el sacramento del perdón. Miren, a veces sucede no en lugares muy lejanos, a veces en nuestra familia, que hay momentos en que dos personas llegan a tener roce, pique, y pues se rompe la relación. Y la única manera de que ellos vuelvan a unirse, vuelvan a comunicarse, vuelvan a esa comunión, el único remedio, la única solución es el perdón. Recibir el perdón de alguien se vuelve una experiencia de liberación y paz interior. Sentimos que se nos quita un peso de encima. En cambio, cuando se conserva esa ira, esa amargura, ese enojo, puede incluso somatizarse y ya no solamente estar enferma del alma, sino ahora enferma del cuerpo, enfermo del cuerpo. Entonces, ¿cómo es importante recibir el perdón? Porque el perdón es sanante para quien lo da y para quien lo recibe. El perdón auténtico, el perdón que viene desde lo profundo, el perdón que surge desde las entrañas. Este perdón abre al amor y el amor crea comunión. Esto es muy interesante saberlo y aún más interesante vivirlo. El perdón que abre el amor y el amor que crea comunión, que nos vuelve a unir, que volvemos nosotros a tener ese bienestar, esa paz. El Papa Francisco, allá por el año del 2014, mencionó, bueno, sabemos que los sacramentos se dividen en tres secciones: los sacramentos de iniciación cristiana, los sacramentos de curación y los sacramentos de servicio. Y el sacramento de la reconciliación es un sacramento de curación. Cuando yo voy a confesarme es para curarme. ¿Qué? Curarme el alma, curarme el corazón por algo que hice y no está bien. Naturalmente nosotros en nuestra conciencia sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y lo que está mal se queda ahí grabado y nos va enfermando. Y el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón, nos cura, vuelve a dar esa paz que nuestra conciencia nos pide. Esto lo dice el Papa Francisco y se me hace muy interesante compartirlo ahora con ustedes. Como algo aclaratorio, a veces se nos olvida qué es el pecado y el pecado es una ofensa a Dios. Podemos distinguir tres tipos de pecado. El pecado grave rompe con la amistad con Dios, la rompe totalmente. Por ejemplo, el robo, el asesinato, rompe nuestra amistad con Dios. Se desvanece la gracia, la corremos, la quitamos. Y el pecado venial no rompe con la amistad con Dios, pero la enfría y dispone al pecado grave. Por ejemplo, los malos pensamientos no rompen con nuestra amistad a Dios, pero sí la enfrían. Quizás yo tengo pensamientos de venganza. Y si yo estoy pensando, dándole vueltas, masticando esos malos pensamientos, como es la venganza, puedo decidirme y vengarme. Y entonces ya me dispuse al pecado grave. Otro es el pecado social. El pecado social no es otra cosa que sacar a Dios del corazón de la humanidad. Por ejemplo, la corrupción, la violencia, pecados sociales que nos afectan a todos y que en el fondo nos hablan de que hemos sacado a Dios del centro de la sociedad. Habría que preguntarnos, ¿el hombre de hoy siente la necesidad de la misericordia de Dios? Hay que preguntarme yo, y si se puede, me animo a preguntar a los otros, oye, ¿sientes tu necesidad de Dios en tu vida? Lamentablemente, pues nos damos cuenta que estamos sumergidos en una infinidad de problemas sociales, personales, problemas que nos achacan, que hacen que se vaya perdiendo el sentido de pecado. Nos vamos acostumbrando al pecado y vamos perdiendo esa noción de lo que está mal y de lo que está bien. Vamos viviendo a flote y a veces decimos, ¿de qué peco? ¿Cuál necesidad de Dios? Pues ya todo está normal, todo se vive como normal y entonces vamos perdiendo ese sentido de pecado. Muchos dicen, aún no es mi tiempo. Esa es la respuesta de muchos.
En una ocasión a la hora de la homilía en misa, yo les decía a los chiquillos, a ver niños, ¿comer es obligatorio o es necesario? Y decían, es necesario. Y les dije, ¿bañarse es obligatorio o es necesario? Y ya, es necesario. Y les pregunté por último, Dios, ¿la misericordia de Dios es obligatoria o es necesaria? Y ahí como que no supieron qué responder. Unos decían que era obligatoria, otros que era necesaria. Y les dije, a ver, ¿qué pasa si no comemos? Pues no, nos desnutrimos, nos enfermamos. Exacto, si no comemos, nos pasa eso, ¿verdad? Entonces comer es necesario. ¿Qué pasa si no nos bañamos? Pues nos enfermamos de la piel o olemos mal. Y entonces nos damos cuenta que bañarnos no es obligatorio, es necesario. ¿Qué pasa si no tenemos a Dios en nuestra vida? ¿Qué pasa? Entonces descubrimos que la misericordia de Dios no es obligatoria, sino necesaria. Y entonces no podemos decir, aún no es mi tiempo, aún no es mi tiempo, porque siempre es buen tiempo para la misericordia de Dios. A partir del siglo XVI agarró fuerza una idea de que Dios no es necesario, de que el hombre por sí solo puede. Y entonces se empezó a creer en una ilusión de la omnipotencia humana. El hombre puede solo, no necesita más a Dios. ¿Y qué pasó? Se han desencadenado múltiples problemas, las guerras mundiales, grandes conflictos sociales, desmoralización, en fin. Y aún está muy viva esa ilusión de la omnipotencia humana, sobre todo en la gente joven. Nosotros podemos, sin Dios. Otro punto son los criterios de referencia a la materialidad. Hay dos maneras de concebir la vida. Unos dicen, después de la vida o después de la muerte no hay nada. Y otros dicen, después de la muerte sigue habiendo la vida. Esa es la visión cristiana, que después de la muerte está la vida eterna. Pero muchos eligen la primera visión, después de la muerte no hay nada. Entonces, pues, hay que aprovechar la vida, supuestamente vivir bien. Y ese vivir bien a veces no se entiende de la manera adecuada. Entonces, muchos se quedan atrapados en la mundanidad, en la producción, en el consumismo. Entonces, los criterios de referencia a la materialidad trunca el camino a la libertad humana. Y hoy, pues se vive esto, que para el hombre de hoy, la confesión del propio pecado suena a debilidad. ¿Yo por qué tengo que confesarme con otro hombre que es más pecador que yo? ¿Por qué con ese sacerdote, verdad? Que quizás está peor que yo. Bueno, el sacerdote es un puente entre nosotros y Dios. Y la invocación del perdón hacia Dios se considera como un rito humillante del cual tomar distancia. No, no, no. Ahorita Dios no. Y entonces nos damos cuenta que hay tres tipos de personas frente a la confesión. Primero, pues están las personas que son indiferentes y no arrepentidos. Son los que se creen autosuficientes. Yo solo puedo. Yo no necesito de nadie. Ellos son indiferentes y no arrepentidos. Prefieren quedarse así, ¿verdad? Quizás por dentro traigan múltiples heridas, rencores, odios, problemas, traumas, y saben que Dios tiene la posibilidad, más bien Dios puede sanarlos, pero dicen, no, 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 eso no es necesario ahorita, no es mi tiempo. Entonces son indiferentes y no arrepentidos. También están los interesados y no arrepentidos. Aquí pongo yo tipo WC. Cuando el ego está saturado, se llenan, están sobrecargados, van y se confiesan y descargan todo, sacan todo, pero no se arrepienten, no viven el perdón en su totalidad. Van y desechan todo para volver a llenarse de lo mismo. Y luego están por último los necesitados, arrepentidos y convertidos. Estos son los que sí experimentan el perdón de Dios, el sacramento de la reconciliación. Este es el discípulo, el que se siente necesitado de la gracia de Dios, se arrepiente y se convierte. Esos deberíamos ser nosotros cristianos y todos descubrir que la misericordia de Dios es una necesidad. Bueno, a ver, en estos tres tipos de personas, ¿en cuál me encuentro yo? Ojalá sea en los necesitados, arrepentidos y convertidos.
Hay que vivir de manera adecuada el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación, del perdón. Y tengo que tener conciencia y voluntad para sanarme en Dios. ¿De qué? Primero, reconocer el mal en la propia vida. ¿En qué estoy fallando? Después, aceptar lo que me aqueja, aceptar. A veces nos cuesta aceptar, pero tengo que aceptarlo. Y después de aceptarlo, aprender del error para no volver a lo mismo. Reconocer, aceptar, aprender, lo podemos ubicar en el primer paso de la confesión, que es el examen de conciencia. A veces cometemos el error de que reconocemos el mal. Sí, pues, esta es mi falla, fallo en esto me cuesta mucho. Y lo aceptamos, pero no aprendemos. Nos falta saltar también hacia el tercer paso del aprender. Y no aprendemos, nomás reconocemos y aceptamos, pero no aprendemos y volvemos a lo mismo. Y entonces nos convertimos en las personas que se interesan en la confesión, no se arrepienten y viven como si la confesión fuera un WC, para nada más ir a desechar para volver a llenarnos. Luego hay que decirle a Dios que nos dé el don del arrepentimiento. Y esto es el dolor de los pecados, el segundo paso para una buena confesión. Después, dejar que la misericordia de Dios actúe en mí. Decirle a Dios, Señor, este soy yo, te pido perdón, dame el don del arrepentimiento y ponerme en su misericordia. Y esto es la confesión, confesarme. Luego de ponerme en la misericordia de Dios que actúa en mí, pedirle el don de la conversión diaria. Hay quien piensa que convirtiéndose una vez ya la hizo, ¿no? La conversión es de todos los días hay que convertirnos. Eso es cumplir la penitencia. Y luego queda un vacío que estaba ocupando el pecado, pero la misericordia de Dios lo ha retirado. Queda ese vacío, entonces hay que llenarme del Espíritu Santo. Ese vacío que desde un principio le corresponde al Espíritu Santo ocuparlo, pero que el pecado lo saca y se posiciona a él. Ahora que ya no está el pecado, hay que llenarme del Espíritu Santo. Si no nos pasa como en el Evangelio, la mujer que le sale el demonio y su casa queda limpia, su corazón queda limpio, y el demonio ya por allá vagando y dice, caray, regresaré a mi casa, pero invitaré a otros 7 peores que yo. Y llegando a la casa, al corazón de la mujer, la encuentra limpia y se posiciona otra vez y aquella mujer de su vida es un desbarajuste otra vez. Entonces, para que no pase eso, hay que llenarnos del Espíritu Santo. Para cuando otra vez intente o quiera llegar el demonio, ya el espacio que estaba vacío o que de donde él estaba ocupando, ya está el Espíritu Santo. Por último, dar gracias a Dios y reflejar su amor con mi testimonio de vida. Dar gracias a Dios y reflejar su amor con mi testimonio de vida. Aquí está lo que nos hace también discípulos. Predicar con mi vida la misericordia de Dios. Muy importante. El efecto del sacramento del perdón. Primero, pues renueva la gracia bautismal. Aviva en mí la comunión con Dios y la iglesia. Me hace caminar sabiendo que soy débil y frágil, pero que Jesús va a mi lado y me cura. Como en el ring, ¿verdad? Que el boxeador ahí está peleando, pero detrás de él hay muchos que lo están animando, que le están dando consejos de cómo hacerlo. Así Jesús nos anima, va a mi lado. Pero hay que saber que somos débiles y frágiles y que Jesús nos cura. También un efecto del sacramento es tener la experiencia de Dios, que habita en mí y no fuera de mí. Dice la Sagrada Escritura, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y a veces esto sucede que muchas personas sienten a Dios allá afuera. Ven el crucifijo y lo ven allí en el crucifijo. Es el Dios del más allá, cuando no. Dios es Dios del aquí, Dios del acá, Dios del conmigo, el Dios con nosotros. Dios que habita en mí y no fuera de mí. Por otro lado, también otro efecto es, me hace consciente del mal espíritu que busca destruir y debo estar alerta. Mire, una estrategia de Satanás es que no quiere que conozcamos a Dios, porque si conocemos a Dios, pues nos vamos con Él. Pero tampoco quiere que lo conozcamos a Él. No quiere que Satanás tampoco sea conocido, porque si nosotros conocemos a Satanás,
pues vamos a decir, ah, caray, no, no me conviene con esta, entonces me voy con Dios, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces Satanás no quiere que conozcas a Dios ni tampoco a Él. Para Él pasar desapercibido y seguir actuando en ti sin que tú te des cuenta. Otro efecto es alcanzar la paz, que es el éxito final de la acción salvífica de Jesús, que deriva de la misericordia del Padre. No es otra cosa que tener la experiencia de Jesús en mi vida. Jesús que me transmite su paz aún a pesar de las adversidades. Cierro con esto. El sacramento de la reconciliación nos limpia, nos quita la suciedad de nuestros pies en el camino de la vida. Estar limpios para tener parte con Jesús. Dice la Escritura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió, si yo no te lavo, no podrás compartir conmigo. Ubicamos este extracto del Evangelio antes de la última cena, el lavatorio de pies. Después encontramos propiamente la cena, la Eucaristía. Hay que estar limpios, hay que dejar que Jesús nos lave nuestros pies para poder participar con Él en la Eucaristía. Estar limpios para tener parte con Jesús. Por último, les quiero compartir esta frase. En tu presencia, Señor, esperaba ser juzgado y condenado, pero me abrazaste y lo que soy besaste. Espero que haya sido de mucho provecho. Nos vemos hasta la próxima.